aquí don Freddy, a nuestro invitado. Tomás Hernández Alberto, ingeniero, amigo mío. Bienvenido. Lo más importante, todo un referente en este país en materia de producción agrícola y del Banco Agrícola en su momento. Él encabeza el movimiento Poder para el Pueblo. Así es. Háblenos de eso, don. Antes que nada, escúcheme, porque el tráfico no me permite. Sí, los tapones dificultan. En el tiempo. Complacido de estar aquí y listo para responder las expectativas de nuestra presentación aquí. El Poder para el Pueblo es una organización, es un movimiento que tiene ya 1 año y 5 o 6 meses de fundado, que empezó a trabajar temprano para garantizar la permanencia de Luis Abinader en el poder. Somos gente que está fuera del gobierno, es decir, lo decidimos por asuntos de convicción. En la campaña pasada, en los últimos 4 meses, usted fue testigo de cómo monté distancia frente a Miguel Vargas Maldonado por haber hecho el pacto con el Partido de la Liberación Dominicana, repetido el pacto. Y es decir, que nosotros participamos en el triunfo, pero no quisimos dejar al PRD en ese momento. Le dijimos al presidente Luis Abinader, mi amigo de muchísimos años, le dijimos que no, porque en ese momento era visible la victoria de Luis Abinader. Entonces me parecía que era una situación de oportunismo, y yo no juego a oportunismo, es decir, que me quedé sin ningún tipo de compromiso con Luis Abinader, apoyándolo de manera abierta, y ya luego, cuando Luis tiene 1 año de ejercicio, me doy cuenta que este hombre tiene madera para continuar. Mire, ingeniero, Leonel Fernández está en busca de 2 millones, tiene 1 millón y algo, el PRM tiene lo suyo también, el PLD, qué sé yo, cuántos millones, ¿cuánto tiene el movimiento? El movimiento debe estar por encima de 200.000 personas. Fíjate, el sector externo de Luis era un sector externo fuerte, fuerte. Inclusive en el exterior determinó la victoria. Y nosotros, en la práctica, estamos siendo quienes estamos manejando el sector externo, no por mandato de Luis Abinader, sino porque ha crecido tanto el movimiento, se han adherido tantos movimientos. ¿Usted se ha autodominado el sector externo? No, mismo. Yo no me he autodenominado, no. Yo le estoy diciendo que he ocupado el espacio, ¿entiendes? Estaba solo. Es tan aglutinante el crecimiento del Poder para el Pueblo, el advenimiento de otros movimientos que tuvieron antes en el sector externo. ¿Usted no cree que 200.000 gente es mucho? Yo pienso que mucho, pero en realidad aportó más de 200.000 en el proceso pasado. Mire, 200.000 personas. Ingeniero. Eso no está, perdón, Wendy. 200.000 personas, decirlo es muy sencillo, ingeniero. Y usted sea más que nadie lo que es mucha gente, porque usted ha estado hace muchos años en política. Por lo tanto, hay que creer. 200.000 personas, mire. Ingeniero, yo le creo, preguntó, yo le creo, y yo pero, le estoy respondiendo. Pero 200, y usted mismo dice 200, de mi experiencia política. 200.000 son más. Porque oiga, ¿qué es lo que pasa? El sector externo está compuesto por gente que no milita en partido político, o por gente que estuvo en el PRD y pasó a formar parte, o por gente del PRM, no necesariamente militante, pero sí simpatizante, que había que enamorarlo de nuevo, para que se tiraran a la calle. ¿Y qué te le ha dado para enamorar a esa gente? Como dicen con el presidente, yo nunca he dado nada que no sea mi trabajo. Deferencia, o ellos han reflexionado y se han ido para donde yo le puedo garantizar. ¿Usted sabe cuando reflexionan qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen cuando se van para el poder? Sí. Bueno, esto es diferente. Esos son gente que ayudaron a Luis, pero que no estuvieron conformes porque entiende que no fueron tomados en cuenta con razones, y que obviamente una buena parte de ellos tenían la tendencia de ir para cualquier sitio, porque esos son votos que no son de nadie, ¿entiendes? El que simpatiza por una organización no es el que milita. El militante va a votar, pero el simpatizante hay que llevarlo a votar. Entonces nosotros hemos pretendido y estamos llenando ese espacio
y lo estamos haciendo con éxito. Y le aseguro que son más de 200. Ingeniero, ¿el contacto suyo es directamente con el presidente Luis o es a través del PRM, el Partido Revolucionario Moderno? No, directamente a través de Luis, pero también con contacto con la dirección del PRM. Le hago la pregunta porque yo sé que usted está muy relacionado en lo personal con Luis y con José. Claro. Entonces, por eso le hice la pregunta, ¿es con Luis o es con el PRM? Es con Luis de manera fundamental, pero obviamente, como nosotros ya no somos del PRD, nosotros no tenemos ningún empache en decir que también en favor del PRM. De hecho, nuestra primera visita no fue al presidente, fue al ministro administrativo, que es presidente del PRM. Sí. ¿Entiendes? Y que él mismo dice que ha llegado a la posición que llegó gracias a que en algún momento yo le abrí espacio. ¿Entiendes? De manera que he cultivado relaciones en todas partes. A su movimiento se le dará oportunidad a regiduría, diputaciones y demás. ¿No está reconocido todavía? El movimiento no está reconocido, pero va a tener candidato a todos, a todas. Y si genera expectativa, y si las encuestas dicen que pueden, serán aceptados sin ninguna dificultad. Básicamente es un movimiento para promover la reelección del presidente Abinader. Básicamente es un movimiento para su continuidad, básicamente. Pero el presidente no ha dicho que va a aspirar. Pero yo soy de lo que hace un año y medio, junto con un equipo grande de gente, hemos decidido que él tenía las condiciones, hace año y medio que me di cuenta de eso. Y entonces hemos trabajado por eso. Yo soy un hombre que vivo permanentemente estudiando política, ¿entiendes? Además de tener la experiencia, tengo también el experticio en términos profesional. Y yo le puedo decir a ustedes que ningún hombre, después que llega a la estatura de presidente de la República, tiene el poder de decidir ese tipo de cosas. Si Luis no es el ganador, ¿usted apoyaría a Albuquerque o a Guido? Pero claro, si gana una convención, pero claro, claro. Ingeniero, usted es un hombre de experiencia en materia. Pero usted sabe que usted está diciendo cosas. ¿Cómo? En ánimo de hacer más interesante el programa. No, pero no, espérese. Y usted está, mire, Albuquerque. No, porque yo estoy abiertamente. Oye, no, pero espérese la posibilidad. Es que yo estoy abiertamente con Luis. Así son las posibilidades, ingeniero. Recuérdese cuando Hipólito Mejía tenía 20 por encima de Danilo. ¿Usted no se acuerda de eso? ¿Y qué pasó? Tenía más por encima de Pero Danilo. mire lo que pasó. Sí, pero estamos hablando de cosas muy diferentes. ¿Entiendes? Sí, claro. Pues. Pero usted quiere seguir ahí. No, pero espérese. Mire, él está obviando a Albuquerque y a Guido. Claro, él apoya directamente al presidente. Espérese. Entonces es lógico que para él pueda obviar, aunque en la realidad compañero, ingeniero. Usted puede estar seguro, no, ingeniero, usted puede estar seguro que al mejor y a mí sabe que yo no hablo por hablar. Ingeniero. Y le estoy diciendo, nace para apoyar a Luis Abinader. Claro. Y usted me está preguntando que si gana, sus compañeros que van a participar, que si ganara Guido o que si ganara Albuquerque, lo apoyaría también. Pues excelente. Pero eso no significa que yo usted me dice que yo lo menciono yo para poner programas más interesantes y ellos están ahí. Pero de verdad. ¿Es de verdad o no? Ese no es su interés. Ese es el interés de todos. Y como tiene usted tanta información que compartir, no quisiera dejar pasar la oportunidad de aprovechar otra de sus esferas profesionales, y es su experiencia en todo el tema agrícola y de producción de la República Dominicana. ¿Cómo evalúa usted a la gestión del presidente con respecto a este tema y qué aspectos entiende usted que deberían de hacerse para fortalecer lo que se ha venido trabajando? Yo creo que el sector agropecuario en sentido general está bien servido, y no lo digo sino por el hecho cierto de que aquí en los años del gobierno del presidente Luis Abinader no ha habido desabastecimiento, no ha habido en ningún momento, ni siquiera en los momentos de más crisis en el mundo. Está bien servido. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en ese sector? Bueno, yo creo que llegó el momento ya de hacer mucho más eficiente el sector en el sentido de la aplicación de tecnología que todavía hacen falta en la República Dominicana. Es decir, la potencialidad de crecer agrícolamente en la República Dominicana. Para usted medirla solamente tiene que saber lo siguiente, que en el año 1963 la FAO, en un estudio que hizo en ese momento, dijo que la potencialidad de la República Dominicana era de
alimentar 28 millones de habitantes, cuando la tecnología estaba En el toda, 63. 28 millones de habitantes. Caramba. Es decir, si aquí nosotros aplicamos tecnología de punta, como ya lo han hecho países como Israel, etcétera, etcétera, nosotros tenemos una potencialidad enorme. Claro, la inversión en eso también necesita apoyo, necesita recursos, ¿entiendes? Pero nos queda mucho que andar en términos de la productividad. Ingeniero, realmente no ha habido desabastecimiento total, pero sí lo que ha habido es encarecimiento de los precios de los productos. O sea, los huevos están caros, el arroz ha subido, y usted ve que cada renglón cuesta el doble de lo que costaba hace un año o dos. Entonces, ¿a qué usted le atribuye eso? Bueno, lo primero es que la inflación es un fenómeno mundial, no es un fenómeno local. No se debe a que el gobierno haya cometido errores en el plano del abastecimiento, no. Se debe a que el mundo entero sufre la consecuencia de la pandemia todavía, y todavía la sufre también la de la guerra de Ucrania. Entonces nosotros hemos manejado, el presidente ha manejado esa situación de manera muy, yo diría que muy eficiente. ¿Por qué? Porque cuando se habló aquí de tasa cero para la importación de materia prima vinculante a la producción en la República Dominicana, ustedes recuerdan que la oposición dijo que eso iba a traer en este país una hambruna. Sí. Y que eso era un desastre lo que se estaba proponiendo. Y ocurre que después países de América Latina imitaron al presidente Luis Abinader y demostró que fue efectiva y eficiente esa medida, que fue una medida de 6 meses, ¿entiendes? Que no pasó de 6 meses. Yo diría que nosotros tenemos en ese sentido una inflación que está entre la menor de América Latina. Los 7 países de menor inflación, nosotros estamos en ese grupo. Ingeniero, es decir, que en 23 países, ¿entiendes? Y Colocar en ese el nivel. impacto de ese programa, porque el gobierno ha montado muchos programas, no podemos decir que no. Pero parte de la crítica de la oposición con respecto a eso de tasa cero es que cuando se abría el catálogo de cosas, también habían productos terminados. No todo era insumos que se estaban liberando de impuestos. Pero se hace ese programa, se coloca el programa, por ejemplo, de préstamos a tasa cero del Banco Agrícola, y a la par, ahora, hace poco, primero se hizo también el tema del INESPRE, de las bolsas que se encontraban en los supermercados, y ahora más recientemente se anuncia el programa del campo al colmado. Pero los precios siguen bastante altos. ¿Cómo entiende usted que ese es el impacto de dejar de tributar esas cosas? ¿Le ha devuelto a la gente algo cuando la gente no lo siente en el bolsillo? De todas formas sigue caro. Fuera peor si no tuviéramos eso de... No, déjeme decirle, una de las cosas que todavía se pueden hacer es hacer que esa población que no ha podido mejorar su situación de salario, es decir, la más empobrecida, la que pudieran estar entre los límites de la pobreza no extrema, sino de la pobreza. Yo diría que a esa población hay que subsidiarle su alimentación de manera total. Subsidiarle su alimentación. ¿Cómo? Se puede hacer por la vía de inyectar más recursos a ese tipo de familia, pero la que yo creo que es más correcta es de llevar INESPRE a los colmados, pero con una política definida de quiénes se van a beneficiar, de esa situación, que tendría que el gobierno hacerlo mediante tarjeta como... Pero ya tenemos Supérate, y se supone que es con una identificación que hace el SIUBEN de los que están por debajo de la línea de pobreza, la pobreza extrema. Es que a la pobreza extrema, mientras usted no tenga la solución en términos de que ha mejorado su situación, hay que seguirla auxiliando. Y ahora con este fenómeno se necesita un subsidio más directo que llegue al consumidor. ¿Cómo le llega? Bueno, usted con una tarjeta, siendo parte de ese conglomerado, usted va al
al colmado y hay que darle los precios de Inespre, porque Inespre se lo garantiza. Y eso no es tan difícil. Recuerden los años de Gustavo Sánchez Díaz. No es solamente que le den el dinero, sino sino que el precio sea diferente para ellos. El precio debe ser Entiendo. el mismo en que se compra en la finca. ¿Qué es lo que hace Inespre? Que lo traspasa. Sí. Eso lo carga dinero, eso se llama subsidiar. Sí, eso. claro. Y se lleva aquí y se le da un margen mínimo que inclusive puede ser mediante subsidio al colmado. Y el colmado sabe a quién tiene que venderle. Y nadie puede protestar porque el que puede comprar, que compre. Pero ¿están conscientes ustedes que ese es un problema de peligro para permanecer en el poder, el de la inflación? Bueno, déjeme decirle una cosa. La alimentación, nosotros la hemos manejado bien. Es decir, nosotros no somos culpables de la inflación. Y en América Latina estamos entre los 7 que menos inflación tiene. Y la popularidad de Luis Abinader se mantiene intacta. Sí, pero ingeniero, tenga en cuenta un asunto. Ahí hubo una llamada antes de usted venir a la entrevista de una persona que decía: me ha pesado votar por el cambio porque tengo 4 problemas que me están acabando a mí y a mi familia. Decía: la inseguridad ciudadana, el costo de la vida, la mala educación y la mala salud que tenemos. Bueno, déjeme decirle, yo tengo más suerte que usted, porque yo me he encontrado con muchos que me dijeron: carajo, ¿y por qué yo no voté por el cambio? Digo, para que se acerque un poco más al micrófono. Mire, ingeniero, observamos que la mayoría de las encuestas que se están publicando, aunque dan al presidente en una franja del 50%, y de que pudiera incluso ganar las elecciones hasta en primera vuelta, no menos cierto es que el presidente Fernández aparece en una posición muy positiva, e incluso por encima hasta del 30%. ¿Cómo cree usted que serán las elecciones? ¿Serán unas elecciones polarizadas? ¿Cómo la proyecta de cara a 2024? ¿O cree que estaremos en unas elecciones con un tripartidismo, dado el hecho de que el PLD sigue siendo un partido con una estructura fuerte? Bueno, lo primero que yo pienso es que en el mundo los periodos más difíciles están dando paso a una situación mucho más manejable. Por ejemplo, ahora no podemos hablar de que el costo de la inflación se deba a los transportes, porque están muy caros, porque ya no están tan caros. Sí. Es decir, yo creo que si en los peores momentos hemos logrado los niveles de favor del pueblo, el tiempo que nos queda, nosotros le garantizamos que mejorará todavía mucho más la situación. En cuanto al crecimiento de Leonel, no nos afecta. Y quiero que me entiendan, no es que yo soy positivo, no, es que no nos afectan. Porque no son gente de nosotros que se van donde Leonel, son gente del PLD. Sí. Es decir, es un trasiego de una misma fuerza. Y usted suma la fuerza del PLD en las elecciones pasadas y ocurre que sacó un 38% el PLD y Leonel sacó menos de un 5%. Entonces súmelo y son 43 puntos. En un momento donde no tenían encima lo que ha significado la debacle de la corrupción en el paso del poder. Eso tiene que tener algún... Mire, nosotros nos hemos encontrado en este asunto de procurar gente, con gente que llega, que está muy enojado con Luis Abinader y está muy enojado con el PRM, y nosotros le arengamos y le ofertamos que hacia el futuro esa situación habrá de cambiar por una serie de razones. Pero lo importante no es eso, lo importante es que después, en un ejercicio de maestro, porque yo lo que he sido en mi vida ha sido fundamentalmente profesor, ¿entiendes? En un ejercicio de maestro me pongo de espalda, pero con el equipo mío, viendo lo que está pasando. Y digo, levanten la mano entonces, ustedes están así como están, ¿cuántos de ustedes votarían porque regresen lo que estaban? Ninguno. Por eso que Luis va a ganar también. No solamente por los méritos de su gestión, es que la gente le teme como el diablo a la cruz a la posibilidad de que volvamos a como estábamos. Y yo soy de lo que dice que los gobiernos del PLD han sido progresistas. Yo, y lo digo aunque a alguna gente no le guste, han sido progresistas e hicieron inversiones buenas para el país. Ahora lo que le pasó fue que se pasaron de contento. ¿Entiendes? Porque Sí, Leonel dijo, la corrupción en el no pudieron detenerla. En el 97 Leonel dijo, la corrupción se lleva el 30% en las uñas.
se lo lleva del presupuesto y del Producto Interno Bruto, lo dijo así. Y como no hizo nada contra la corrupción, multiplícala por 20 años. Para que usted vea lo que significó la corrupción. Le robó al país la oportunidad de que en este tiempo nosotros debiéramos ser una nación desarrollada. Ingeniero, con eso de haberse pasado de contento, tomando sus propias palabras, Sí. hasta el momento, a casi 3 años del partido del PRM en el gobierno, son muchos los escándalos que se han dado, son muchas las instituciones y no hay ningún proceso abierto. ¿No temen ustedes que ese tipo de cosas pudiera empañar el discurso de la transparencia y de la contra la corrupción que ha llevado el PRM? Mira, lo primero que hay que analizar es que el presidente Luis Abinader no es el responsable del manejo de la justicia. No es el responsable. Es decir, de lo que él podía manejar y podía incidir, él decidió cederlo. Sin embargo, ingeniero, dentro de los procesos que hay actualmente en la justicia, hay abogados contratados por el presidente que han llevado querellas y unas emisiones en algunos casos de la Dirección de Ética. Pero de todos los demás procesos no lo ha enviado la Dirección de Ética a la justicia, ni tampoco el presidente ha llevado ninguna querella. Bueno, déjeme decirle, es natural que el Estado, como afectado en determinados tópicos y temas, también tenga que tomar iniciativa, pero al fin y al cabo es una iniciativa que llega a la Procuraduría es la que define. La Procuraduría de doña Miriam Germán, que es un regalo de Dios, ¿entiendes? Es un regalo de Dios tener una mujer de esas condiciones al frente. Y todo lo demás, porque todo lo demás estaban, ingeniero. ¿Cuál es? Todo lo demás Obvio. que están ahí sentados El en equipo es el Ministerio mismo Público. que tenía Jean Alain. Completico. Yo estoy hablando... No Jean Alain, es lo mismo que tuvo Domínguez Brito, lo mismo que estoy- tuvo Radamés, porque son funcionarios de carrera, todos. Esos son de los estorbos que quedan. Jenny es un estorbo y Wilson. No, estamos hablando de lo que no han cambiado, porque Jenny pero Berenice no pero estaba en la Jenny no es un justicia ya. cambio, claro Sí, que sí, sí. sí, ya estaba fue en la fiscal. justicia. Pero Estuvo en la ingeniero, justicia, pero no estaba. siempre ingeniero. Era procuradora de corte. Pero fue Desde un orgullo, Santiago venía ella ella. fue un Pero todos orgullo. los demás es que yo también. no dije que esos Ingeniero. dos, yo me refiero a todo lo que no son ellos tres. ¿Entiendes? Ah, pues entonces hay que cambiar el país entero, porque toditos los que están ahora trabajando, ingeniero, pero que yo estaban no, ahí. Pero que yo no he dicho que son malos. Ah, bueno. Me parece No, oportuna yo su yo precisión. lo que he dicho que la responsabilidad de la justicia no es del presidente Luis Abinader, es de la justicia, y que la justicia es la que marca el ritmo de su accionar, ¿entiendes? ¿Qué hace el presidente Luis Abinader? Hasta por rumor quita a la gente, hasta por rumor lo quita, que eso fue lo que dijo Danilo, que si hubiera algún rumor inmediatamente le actuaría. ¿Qué le pasó a mi hermano y amigo Danilo? Que no cumplió con esa parte. Nunca No, actuó. Si hubiera cumplido con esa parte, la situación fuera totalmente diferente. Es decir, es la corrupción la que genera el cambio. La corrupción se expresa en gritos en la bandera por el cambio. Por un cambio, ¿por qué? Porque había 20 años haciendo la misma cosa y realmente este país había un siempre, desgaste siempre ha natural. crecido, pero no se acaba de desarrollar. Mire, ingeniero. Vamos a volver a su movimiento. Sí, Me podemos. parece Justamente. bastante interesante. El nombre, sin sumarlo a otro movimiento que hay que se llama así, pero el nombre se me parece un poquito al PRD de Peña Gómez con el tema de primero la gente. El poder Para el pueblo. para el Poder pueblo. pa'l pueblo. Poder para el Poder pueblo. pa'l pueblo. Independientemente de que ustedes propugnan por la reelección del presidente, ¿cuáles son los ejes transversales en el que se apoya su movimiento? ¿En qué se basa para aglutimar a la gente hacia el poder para el pueblo? Mire, primero todo el mundo sabe que aunque dirigí la campaña de Jacobo Magluta, yo he sido un peñagomista mi vida entera. Es decir, todo el mundo sabe que mi pensamiento se inspira en los ideales de José Francisco Peña Gómez. Poder para el pueblo, ¿por qué? Porque la oposición está hablando de que este era un gobierno de élite, ¿me entiendes? De los popis. De los popis, y sobre todo de élite. Usted no le puede negar al país que Luis es élite, no se lo puede negar. Ahora decir que un gobierno de élite, eso es exagerado, lo primero. Lo segundo, este es un gobierno que llega en una coyuntura donde está obligado, por algunas razones, a condescendencia, que no fueran, en el 24 no habrá que haber esa condescendencia. ¿Usted cree que la permanencia de tanta gente en el poder, que hace tiempo que debió de estar fuera del poder, fue
sencillamente un deseo de Luis o un deseo del PRM. No, es que sencillamente, aunque no se pactara públicamente, se pactó. ¿Entiendes? Porque la fuerza de Leonel, tenemos que decirlo aquí, favorecieron. Ajá. Favorecieron. ¿Qué te Fue está diciendo? aliado, ¿Qué fueron te está- aliados. ¿Qué te está diciendo? Que la gente que seguía ahí era de Leonel. Oh, pero Y claro. que Luis le hizo una condescendencia a Leonel. Pero ¿cuál no de es manera gente? clara. Vamos a identificar. No de ¿Qué manera gente clara, sigue? no de manera El escrita, gobernador, porque pero el- consecuentemente. El gobernador. No. Pero ¿y cuál es más El sería? gobernador no es de nadie. Pero ¿cuál es más Ese del sería? país. Señores, la ¿Cuáles gente más que serían, permanece ingeniero? en la administración pública, que perfectamente, en una gran medida, pudo haber sido sustituida. Es decir, que Luis le cedió una cuota del gobierno a Leonel. Dejándole su Ese gente. es mi análisis. Pero ¿cuál es gente, ingeniero? Ese análisis. Porque primero, si no ¿Cuál, es esa ¿Cuál es la queja de los PRMistas? sí, pero a la gente que no ha sacado, a la gente Y ahí que va a no encontrar la respuesta. ingeniero, pero a la gente que no ha sacado el gobierno, a la gente que no ha sacado, son gente que son funcionarios de carrera o que la ley le tenía un término y había que esperar que cambiara la ley. Por ejemplo, el superintendente de valores, que ya no está, del mercado de valores, el superintendente de pensiones, que ya no está. Pero las demás son posiciones de qué, de conserje y de secretaria, porque todo lo demás se fue. No, eso no es así. Se chapeó, ingeniero. No, eso no es así. Ah, no, pues identifíquenos, Falta porque mucho nosotros todavía. no sabemos. Falta mucho, usted lo verá a partir de Ingeniero. Si eso es lo que usted está vendiendo en el movimiento, ingeniero, venda otra cosa más real, porque la gente que está en la institución está porque tiene 20 años en la institución y una ley de función pública la protege. Pero tendrá- Mire, el tribunal administrativo. Pero tendrá 24. El tribunal Y administrativo. califica para pensión. Bueno. Si ustedes van a pensionar gente con 40 años, pues está bien. Nosotros Pues vamos. está perfecto, ingeniero. Nosotros- Mira, el tribunal administrativo está nosotros- lleno de reclamos. por Nosotros eso. vamos a hacer que la gente que se fajó por Luis pueda tener mucho más acceso al Eso es poder bueno, eso es que bueno. lo que ha tenido ahora. Ahora, ingeniero, una queja que he visto que se ha dado que me parece incorrecta y traigo a colación, ahorita el compañero hablaba de varios de los otros que están tratando de aspirar a la posición de candidato a la presidencia, es que la gente se queja de que para hacer campaña no le pedían currículum y para una posición sí. Sí, hay que tener currículum. Usted dirigió el Banco Agrícola y tuvo función importante. ¿Por qué? ¿Quién es usted? Mira, Usted es un ingeniero con conocimiento ¿Usted quiere de que le diga área? quién yo soy? Yo estuve en el Banco Agrícola a los 26 años de edad. ¿Y qué usted era en ese momento? Y cuando yo llegué, el Banco Agrícola era una institución respetable. ¿Y qué usted era en ese Y momento? cuando yo salí era mucho más respetable. ¿Pero usted qué era? Ahora usted sabe qué hice yo. Profesionalmente, No, ¿qué era usted? No, yo le voy No, a porque yo le hago yo los voy a decir lo currículos. que yo hice. Lo que yo hice. Yo más o menos sé. Más no, usted no sabe todavía. Usted lo va a saber ahora. Créame que Yo sí. pedí de cada provincia 5 jóvenes bachilleres, de los mejores que tuvieran. Créame que yo sé. Porque el perito de banco es bachiller. Sí, ¿Entiendes? sí. Entonces, Sí. la misma. Entonces dije, a capacitación, que era uno que había quedado del pasado de capacitación. Le dije, entrénalo y examínalo. Me lo entrenó y me lo examinó y nomás pasaron 42. Él se sorprendió cuando yo le dije, repita el curso. Repita el curso. Llegaron a 72. Repite el curso. ¿Otra vez? Claro, a 92. Repita el curso. Dice, pues usted lo que quiere es que entren todos aquí, sigo, pero cumpliendo con la ley. Con el Cumpliendo conocimiento. Con el conocimiento, Sí. cumpliendo con eso. Y los 150 fueron peritos del Banco Agrícola. No violé la ley y sencillamente facilité. ¿Y cuántas veces lo hizo repetir el curso? 5 veces. Algunos A lo que se repitieron quemaban 5 porque veces. iban pasando. Algunos repitieron 5 veces, pero tenían que someterse al mismo entrenamiento. Y hasta que no pasaran, estaban ahí. Era más fácil pasarlo ¿Entiendes? ya. Y en Después cuanto- del primer sedazo. Yo creo que No, porque él quería que tuvieran la capacidad para llevar a su función. esa ley tiene que ser revisada. Claro, porque aquí no se le pone condiciones al que va a ser presidente de la República. No se le pone. Tiene. Don Antonio Guzmán, ¿cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana? Don Antonio Guzmán Fernández. Y de acuerdo con todas las encuestas en el siglo pasado, ¿fue el mejor presidente? ¿Cuál era el título de Don Antonio? La No. experiencia de la vida. Sí, sí. Ese era su título. Las circunstancias son Cuando otras hoy en usted día. es dirigente político y tiene capacidad para convocar gente y generar credibilidad de gente que le sigan, alguna virtud tiene usted que tener. El que puede gerenciar en política, puede gerenciar el país. Sí. Tan sencillo como Mire, eso. ingeniero. Entonces esa calificación hablando de hay cargos. que revisarla. Hablando de cargos,
usted que está en estos afanes, una vez se logre el objetivo que usted quiera alcanzar, ¿a qué cargo usted aspira a desempeñar en el gobierno? Mire, ¿quiere que le diga la verdad? Ya yo estaba retirado. A mí me metió en esto un grupo de compañeros que dijeron, Tomás, llegó el momento de salir al espacio político, porque la oposición, con el asunto este de la guerra de Ucrania y el asunto de la inflación que ya empezaba a dar señales, le ha caído encima. Digo, no, yo estoy muy bien con mis nietas, 5 nietas, y ahora me viene una 6ª nieta. Y dando clases. Sí, y dando clases. Digo, yo estoy bien así como estoy. No, que usted tiene que tirarse a la calle al medio. Digo, ¿a cambio de qué? Entonces me dijeron, hay mucha gente esperando que alguien asuma el rol que le estamos pidiendo que asuma. Entonces me dijeron una frase que fue lo que me movió. Me dijeron, el político no es como nace ni como crece, sino como termina. Y si usted termina en la política, en el bajo perfil que usted había mantenido en estos últimos años, entonces a usted lo van a recordar solamente lo que... Como un hombre de bajo perfil. Sí, entonces digo, eso me llegó. ¿Me entiendes? La esposa mía que todos los días me decía, eso da pena, Luis Abinader es el único que defiende a su gobierno, después no hay nadie que lo defienda. ¿Entiendes? Todas esas fueron las cosas. Ni siquiera pensé en la posibilidad de que yo pudiera ir al poder, porque al fin y al cabo eso es potestativo del presidente de la República. Sí. Y aunque yo lo quiero como un sobrino, porque es así, porque lo vi crecer, porque con su padre tuvo una relación estrecha, ¿entiendes? Aunque yo lo quiero así, él no me ha dado ningún indicio que me trata como tío, ¿no? Es decir, usted sigue fuera del poder todavía. Yo No, pero estoy él ha en el dicho que banco. él decidió Yo estoy en el banco, que usted él no lo decidió sabía. estar fuera del poder. Yo estoy en el banco de espera. Oh. En el banco de espera. Pero no tengo así una aspiración. A mí me gustaría verlo. Si mañana Luis decidiera que tampoco yo quepo en su organización, pero cumple con los demás, yo sería un hombre feliz. A mí Porque me también gustaría todo, verlo como... hay que darle oportunidad también a otra gente que no ha tenido oportunidad. Ingeniero, Claro. me gustaría verlo como jefe del gabinete agrícola. Es que Ministro de Es que usted Agricultura. me quiere mucho. Es que usted me Hay quiere mucho mucho. turno al bate ahí, pero la verdad es que usted honraría, esa posición se honraría con su presencia. Sí, Gracias, sí. le agradezco infinitamente. Bueno, Yo sé que usted piensa lo mismo también. claro que sí. Claro. Hizo un gran trabajo Y usted lo ve así, en ese el es mi IAD. hermano. En A el la hora y la IAD, hora. Yo lo Yo no conozco. lo prefiere eso yo no también. lo veo así. Usted no Ajá. lo ve así. Yo no lo veo así. Bueno, pero eso es una Pero de las cosas buenas. hable Mayo. De 4 A 3 mí- yo tengo a un mí buen me abrazo. gustaría ver a Faña ahí. Tiene mérito suficiente. Vaya, sí, Tiene un mérito buen Tiene técnico. mucho, tiene mucho. Y no ha Tiene- tenido grandes oportunidades. No, en este tiene gobierno. mérito suficiente. Yo me sentiría representado. Yo tendría que inhibirme por hablando Faña. de Don Faña, ¿verdad? Porque mi cariño con Don Faña es otra cosa. Sí. Pero- Yo pienso que a Faña lo han maltratado en este gobierno. Bueno, Yo pienso que sí. Pienso que sí. Mire, No, ingeniero, usted Yo tiene... pienso que se ha exagerado. ¿Entiendes? Por un error que hubiera podido cometer cualquiera. Él no cometió ningún ¿entiendes? error. No, bueno, pero por un error que hubiera pero no pero cometió Faña, ninguno. Hay una sentencia que lo Faña valida. es el profesional agropecuario que más trabajó por el triunfo de Luis Abinader. Sí, y sí. tiene calidad para estar en cualquier posición importante. Y hay una Y yo me sentencia que sentiría lo feliz valida. si en lugar de ponerme a mí donde usted quiera que me ponga, ponen a Faña. Mire, Mira, tenemos un consenso total aquí. mire, ingeniero, No, menos Mayo. El presidente Luis Abinader... No hizo- más yo estoy de acuerdo con eso. El presidente, a propósito de Faña, el presidente Abinader hizo un esfuerzo por poner en marcha un plan que se llama RD Siembra y puso a Faña al frente, pero él tuvo que, parece que guindar los guantes. E incluso vino aquí, habló con mucho pesar de un proyecto que estaba desarrollando en la línea noroeste y tuvo Aquí que, en tuvo Manzanillo, tuvo sí. que entregarlo, sí, porque no había fondos suficientes como para, o no fluían los fondos para desarrollarlo. ¿Cree usted que realmente el gobierno necesita de un plan como RD Siembra, un plan de siembra de ciclo corto para seguir llenando las mesas de los dominicanos de productos de producción nacional? Mire, yo creo que Faña tiene todas las condiciones para gerenciar el sector agropecuario. Ahora bien, en política, algunas veces no basta con los méritos que usted acumula. ¿Entiende? ¿Qué pasó con Faña? Se generó algunos frentes con sus actitudes. ¿Entiende?
usted puede estar seguro que si usted le pregunta a todo ese sector agropecuario sobre Tomás Hernández Alberto, le van a hablar bien de Tomás Hernández. Sí. A pesar de que ellos están claros que si algún día llego a un espacio, alguno de ellos está siendo sacrificado. Pero usted va a ver el consenso de que ellos dicen, ese tiene una aprobada y dilatada carrera. Pero lo van a decir. Entonces, ahora con Faña, por ejemplo. Faña fue contestatario y fue responsable frente al gobierno de Danilo Medina. Incluso tuvo problemas de enfrentar de manera directa, sí. ¿entiendes? Parece que Faña se acostumbró al enfrentamiento, ¿entiendes? Entonces hacia lo interno, gente que eran prácticamente padrinos de Faña. Yo creo que el único que quedó bien con Faña siempre soy yo. Faña siempre me ha querido mucho, y yo a él. Pero después, líderes importantes del sector agropecuario terminaron, ¿me entiendes? Entonces, esa es una cosa que también tiene que hacer un auto, ¿cómo se llama? Autocrítica. No una autocrítica, un cambio de actitud, sí. ¿entiendes? Porque todo el mundo coincide en que él tiene mérito suficiente, ahí con todo el mundo coincide. ¿Por qué entonces no? Bueno, porque algunas veces no basta con eso. Pero lo que usted está diciendo, yo le veo otras aristas y lo veo como grave, porque lo que estamos diciendo es que el presidente designa a una persona con todas las condiciones para hacer un trabajo, y porque dentro del sector algunos otros funcionarios tienen algún enfrentamiento con esa persona, no le dan el apoyo, no le dan los fondos. Es una interpretación que usted hace que yo respeto. Pero es que eso es lo que se sale de su comentario. No, yo le estoy... Porque aquí nosotros hemos tenido... Hemos hablado de Faña. Sí, pero nosotros hemos tenido aquí analizando a don Faña varias veces. ¿Qué es lo mejor? Y él habló de todo el proceso que implicaba Siembra RD. Y coincide totalmente con usted al decir, hace falta tecnología, yo tengo unos drones cotizados, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ciclo corto con el maíz, vamos a hacer tal cosa. Nos explicó el programa. Y después viene aquí y nos dice que el problema es que el programa no tiene fondos. Entonces yo interpreto, hago un análisis de lo que ustedes dicen y yo extraigo que esos fondos entonces no le llegaron por algún enfrentamiento interno. No, yo no dije nada de eso. Porque eso es lo que ha dañado el programa, la falta de fondos. Le voy a explicar. Yo estoy al frente de una institución, por ejemplo, y tengo dificultad. Antes de yo denunciar la dificultad que tengo, abro caminos que me ayuden a resolverlo. Sí, claro. Sí, si usted pasa, correcto. Mira, una cosa es, fíjense que yo aquí hablo con toda la libertad, pero mañana si yo fuera funcionario no pudiera hablar con esa misma libertad. Ahí andan algunos funcionarios, ¿entiendes? Metiendo la pata, ¿entiendes? Andan algunos funcionarios. Entonces, el que está en posición de Estado tiene que ser consciente de esa realidad. Si al ministro de Agricultura le llega un video, ¿entiendes?, donde Faña está denunciando lo que le está pasando, eso, ¿qué le pasa con eso? Él no está diciendo mentira, está diciendo verdad, pero no usa el mecanismo. Hay que resolverlo adentro. No, es adentro, sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, esas son actitudes que alguna vez alejan a gente que tiene tanta valía. Yo sería el hombre más dichoso, lo digo aquí, si mañana el ministro de Agricultura fuera Faña. Yo sería el hombre más dichoso. Ingeniero, y pienso que estaría en las mejores manos, ¿entiendes? Pero hay una explicación, ¿entiendes? Hay una explicación. Ingeniero, mire, una de las críticas más feroces que le hace la oposición a este gobierno es que está utilizando los recursos del Estado para comprar políticos en posiciones de cargos municipales, que lo está comprando prácticamente. Excelente pregunta. Este es un gobierno que tiene un estilo diferente, este es un presidente que tiene un estilo diferente. Posiblemente yo hubiera estado en principio en desacuerdo con alguna parte de su estilo, pero no lo hubiera dicho públicamente. Ahora lo puedo decir porque yo no estoy en el gobierno, ¿entiendes? Por ejemplo, el gobierno desde que llega se junta con la junta de vecinos de todos los alcaldes y con los alcaldes. ¿Qué decide? Que todo lo que se haga en favor de los alcaldes será para todos los alcaldes. Óigame, son cambios de actitud. Usted y yo sabemos que eso no es PRD, PRD era con su gente. Sí. Y tampoco es PLD, PLD con su gente. Tampoco la Fuerza del Pueblo, porque es lo mismo que el PLD. Entonces, es nuevo ese estilo. Y algunos de los alcaldes de nosotros se cuestionaban por me van a quitar parte de lo que me iban a dar a mí. De lo que me toca. Sí. Pero ¿qué ha ocurrido? Ese trato exquisito, ese trato igualitario,
ha hecho que gente seria haya definido que este es mi espacio, este es mi camino, ¿entiendes? Por una razón muy sencilla, si me apoya como si yo no tuviera, ¿qué será cuando yo esté? ¿Entiendes? Entonces, eso, todos los que han venido han sido de los mejores alcaldes. Pero dice el PLD que se está actuando con malas artes. No hay tal malas artes. No hay tal malas artes. Hay sencillamente un cotejo. Pero yo estoy, por ejemplo, yo soy alcalde de Moca. El caso de nuestro amigo, Guarocuya. Guarocuya, sí. ¿Quién puede dudar de la seriedad de Guarocuya? ¿Quién puede dudar? De seguro que si viniera para el PRM, porque tampoco lo ha decidido, es porque sencillamente se identifica más con la política de transparencia total, pero busque su vida transparente total. Guarocuya es un templo de moralidad en este país, ¿entiendes? Entonces, todo lo que ha ocurrido es que mucha gente, viendo un PLD que se está desmoronando, ¿entiendes? Viendo que el que está surgiendo no es el que ellos quieren, porque ese fue el que lo sacó del poder, porque el que sacó del poder a Danilo fue Leonel, sí. ¿Entiendes? Ocupó el poder Luis, pero fue Leonel que lo sacó. El pleito comenzó ahí. El pleito comenzó ahí. Es más, si no hubiera habido esa división y no hubiera habido esa creación, quizás hubiéramos podido ganar, pero no es tan seguro. Sí. ¿Entiendes? Tuvieron que darse muchísimas cosas para que ganara Luis. Entonces, esa gente, lo que son posiblemente los mejores alcaldes que tenían esas organizaciones. Pero, oye, con un hombre como este, que trata a uno como trata a Luis, con una liga municipal excelentemente dirigida, cumpliendo el mandato del presidente, un trato igualitario hacia todos los alcaldes. Eso no existía. ¿Cómo está el PRM en su provincia? Está fuerte, pero si yo dijera aquí que está más fuerte que Guarocuya, hablaría mentira. El problema es que Guarocuya trabaja como un hombre de Estado. Yo no fui al IAD ni a la reforma agraria a resolver el problema el PRD. Fue el país. Obviamente que el PRD era la mayoría, pero ahí hay muchísima gente a quien yo entregué parcelas, entregué solares, etcétera. Todos los títulos que ustedes ven que se dieron con Danilo y lo que se están dando ahora fueron producto de la gestión de Hipólito Mejía, Tomás Hernández Alberto. ¿Usted recuerda los títulos provisionales? Sí. ¿Usted sabe por qué Leonel Fernández Reina no quiso hacerlo? Porque Leonel hizo un decreto desconociendo. Leonel nunca se interesó mucho por el campo. Nunca. No hizo un decreto desconociendo todo lo que yo había hecho. Y un amigo de él le dijo, presidente, no haga eso. Ese tipo no es fácil. Ese tipo, si usted le hace eso, va a ser un enemigo de usted para el resto de la vida. ¿Entiende? Y no lo publicaron, y tú sabes que decreto no publicado. Mire, ingeniero, pero esos títulos que decían provisionales, ¿por qué no se actuó directamente con definitivo como es ahora? No. Eso se empezó a actuar con Danilo. Danilo reconoció esos títulos. Sí. ¿Los provisionales? Sí, los provisionales, porque es que no puede haber título definitivo si no hay provisional. Cuando se trata de Estado. ¿Me entiendes? Se hizo un proceso Claro. con toda la reforma agraria, tanto la que menciona el ingeniero como la anterior, pero eso requirió, ese es el Programa Nacional de Titulación Claro. que dirigía el licenciado José Dantes. Sí. Eso implicó que se hizo un acuerdo con la jurisdicción inmobiliaria Claro. y se armó un grupo especial para poder hacer todo el proceso legal y medición y técnico para emitir título definitivo. Exacto. Y hacerlo Y se sigue aceleradamente. haciendo. No, Y y se sigue voy a haciendo decir ahora. algo. Me encontré con Danilo en una ocasión y me dijo, Tomás, en principio, ¿y por qué la cuestión de la titulación es tan difícil? Digo, porque no quieren reconocer los títulos que yo dejé allá. Así es, te preocúpate. ¡Pam! Y ahí comenzaron a salir todos los títulos, porque esos títulos tenían ya 15 y 20 años. Sí. Sí, pero le faltaba todo el proceso. Usted sabe que No, porque hay que hacer el tema técnico, Sí. que era lo que le faltaba. No, para no, que pero fuera fíjate, Hay un protocolo pero ahí. fíjate Hay un bien, protocolo. el hecho de que le faltara proceso no significa que no podía hacerse. Era la No, porque se hizo. Era la voluntad del Se Estado hizo. lo que faltaba. Claro, ¿entiendes? La se voluntad. hizo. Nosotros, lamentablemente, tuvimos que salir en el 2004 porque eso estaba supuesto a ocurrir en el 2004. ¿Entiendes? Pero le tocó a Leonel, no quiso, se negó hasta que llegó Danilo, y a Danilo tiene reconocimiento de que los primeros títulos definitivos
¿entiendes? Lo entregó Danilo, entregó casi 40.000. Sí. Pero ahora Luis, en menos de 3 años, Ya lleva 100.000. Ya lleva 100.000. Claro, Sí. todo el proceso ya estaba armado y la resolución de la Pero el proceso del registro inmobiliario. Yo quisiera decirte, conocedor del tema, el proceso no era una cosa del otro mundo, porque está previsto en la ley. Es decir, el IAD siempre ha dado título definitivo después de un proceso. Esos no son los primeros que se entregan, no, siempre ha habido. Lo que pasa es que se detuvo el proceso porque Leonel se negaba. Y lo que hizo Danilo fue que lo implementó porque Danilo reconoció Ahora, que el lo que se padre había de hecho. ese programa es definitivamente Balaguer, que fue quien inició la reforma agraria. Bueno, si usted va a ver eso, pudiera ser, pero en realidad a Balaguer nunca le interesó eso de la titulación definitiva. No. Pero le entregaba la tierra. Le entregaba y la entregaba con títulos provisionales, pero nunca le interesó la distribución definitiva. Es que mientras tú tienes algo y no tienes título definitivo, No tú tiene no nada. tienes nada. Sí. ¿Entiendes? Cuando tú le das eso a una persona, tú lo haces sujeto de crédito Sí, automático. ya, a partir de ahí. ¿Tú Sí. entiendes? Mire, ingeniero, se nos termina el tiempo. Nosotros quisiéramos que usted termine su exposición con un mensaje al país, un mensaje de su movimiento, el poder para el pueblo. Bueno, justamente en la noche de anoche estuvimos en conversación con otro gran movimiento que existe, que anda procurando que nos vinculemos con la principalía de nosotros en el poder para el pueblo. Un gran movimiento de los que nos siguen en términos de... Porque ya le digo, la mayor parte ya vino, Sí, ya, sí. ya ¿Cómo vino. se llama ese movimiento? Por eso no es que yo quiero ser de que sector externo, es que en la práctica yo estoy representando lo que hacía el sector externo. Sí. Y si mañana ponen otro, me tiene sin cuidado. Habrá otro, pero yo soy el poder para el pueblo, con todo lo que significa. Claro, ¿Entiendes? claro. Lo que yo te garantizo que yo solamente asumo lo que le convenga al presidente Luis Abinader, porque ¿para qué fue que nacimos? Nacimos para que Luis continuara en el poder. Sí, Es sí. para eso. De manera que el día en que yo vea que ganamos esas elecciones, y Luis, ya yo me puedo hasta jubilar. Porque ya habré terminado. Si el presidente piensa lo contrario y todavía piensa que yo puedo serle útil, encantado de la vida. Pero si no hay problema. Ahora, la gente que yo estoy procurando tienen que ser atendida. Claro. Esté yo en el gobierno o esté en la oposición. O no en la oposición, sino no en el gobierno. Que sean compensados. Claro, tiene que ser compensado porque yo no voy a mi prestigio ganado durante tantos años, que es lo que me ha permitido crecer. Claro, tú sabes quién es el segundo en el Poder para el Pueblo. Élido Alcántara, que fue viceministro con Sí. Pedro Franco Badilla. Sí, yo sé. Que era el que resolvía a todo el mundo a nombre de Franco. Y después tuvo con Fello Suberví, que ha sido uno de los hombres más íconos que ha tenido el PRD. ¿Entiendes? Que se ha quedado en el PRD, pero por eso hay que respetarlo. No. Es uno de los íconos grandes. Y Lo vi ayer en el asunto de la Fundación Estrella, la estrella de los artistas. Sí. Un acto con el eso fue presidente. un acontecimiento justo, Sí. extraordinario. Y yo diría que si alguna crítica se puede hacer, que debió de hacerse mucho antes. Sí, con esa gente. Sí, debió de hacerse mucho Ingeniero, muchas gracias. Un inmenso Gracias placer. gracias por venir y mucho éxito. Gracias. Dios me lo bendiga. Ingeniero, un placer. Inmenso para mí. Encantadísimo. Mira, a usted le mandaron saludos. Estamos en el aire todavía. Sí. Así. Espérese, no se vaya, que estamos en el aire. Bueno, vamos a hacer la pausa. Hoy mismo la Super 7 retorna de inmediato.